Tenemos hoy un invitado muy especial desde nuestra querida Colombia. Colombia es un país hermosísimo, un país con unos contrastes naturales hermosos. De verdad es un Y país con un que... café riquísimo. Y unas mujeres hermosísimas. Y una Hermosísimas. Pensé que tenían que decir riquísimas. Pues hoy vamos a tener como invitado a Cristian Cuellar. Cristian, buenas tardes, bienvenido a Trade. Hola, Rafael. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo te ha ido? Gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntanos un poquito de tu historia, Cristian. ¿Dónde estás? ¿En qué parte de Colombia? Bueno, soy de Bogotá, Colombia, y mi historia en el trading inició sobre el año 2016. Empecé en esto del trading, ya más o menos 6 años y medio casi en el proceso, y he aprendido un montón. He quemado, lógicamente, creo que como todos, cuentas, pasado por diversos métodos, reaprendiendo, aprendiendo nuevas cosas que tal vez en otra profesión no tenemos que aprenderlas o no es obligatorio. De profesión soy ingeniero civil, pero desde el año 2019 me dediqué netamente al trading, pero tengo pues una formación universitaria y eso creo que también hace un poco más difícil el aprendizaje, más que queremos tener todo controlado como ingenieros, y el mercado de valores es totalmente diferente, es incertidumbre total y no estamos acostumbrados a eso, así que creo que los ingenieros se van a sentir identificados con esta parte. Y no solamente los ingenieros, diría yo, Cristian, una gran cantidad de traders, muchachos, no sé si a ustedes les pasa igual con la gente que conoce, tiene otra profesión, ¿no? O sea, y yo no sé si es que esa otra profesión los ayuda pues a entender y a comprender, y no son profesiones económicas, ¿no? Pues ustedes podrían pensar, no es un economista, no, estamos hablando de profesiones bien diversas como la que tiene Cristian, pues que es un ingeniero metido en el área del trading. Cuéntanos un poquito de ese comienzo. Tú sabes que todos los comienzos, Cristian, son difíciles, y una de las cosas que decimos semana a semana que le está haciendo mucho daño al trading son las redes sociales, donde se le incita a las personas que esto es fácil, que tú vas a ingresar y a los 3 meses te estás comprando el Lamborghini o te estás comprando el Rolex y a viajar por el mundo, ¿no? Cuéntanos un poquito de esa experiencia tuya del inicio. Sí, claro, es totalmente cierto. Las redes sociales nos alejan de la realidad y nos generan falsas expectativas que a la larga nos perjudican. Bueno, el inicio básicamente no fue tan Lamborghini, no fue tan la parte de me voy a hacer rico, pero sí de cierta forma inicié por el estilo de vida que se puede generar en torno al trading, y no digo que no se puede generar, pero cuesta muchísimo trabajo, mucho tiempo. No es tan rápido, cuesta bastante tiempo. Entonces yo ingresé y iniciamos en el trading. Yo inicié con una academia en ese momento que estaba aquí pues con bastante publicidad en Colombia, y empecé, y algo que sucede es que cuando no tenemos conocimiento sobre algo, todo lo nuevo pues nos parece bastante información valiosa, novedosa, y eso hace que pues nosotros estemos tal vez solo sesgados a esa información y no conocemos tal vez experiencias de otras personas, y no tenemos como esos acercamientos de personas que han pasado por el proceso para recibir esos consejos. Entonces tal vez a mí me faltó muchísimo esa parte de tener a alguien o un mentor cercano, y eso fue lo que también hizo el camino más difícil aún, porque básicamente era mis amigos, o bueno, algunos amigos que ingresaron, o personas conocidas, y ya, pero no teníamos de la mano a alguien que pues se dedicara a esto y nos pudiera aconsejar. Entonces las expectativas sí eran muy altas, y el error que uno comete usualmente es, bueno, en un mes hice tanto dinero, lo multiplico por 12 meses, por no sé cuántos años, y ahí es donde pues empiezan los problemas, porque hemos conocido tal vez una sección muy pequeñita del mercado. Los que han operado en pandemia saben que tal vez la estrategia que tenían les dejó de funcionar, el mercado cambia constantemente. Así que bueno, es bastante difícil por las distintas variables que nos arroja el mercado, y a veces conocemos una porción pequeñitica cuando iniciamos, y
pues nos estrellamos fuerte. Sí, además que la rentabilidad nunca es la misma, ¿no? Como él dice, a veces un mes puedes tener una rentabilidad del 100%, el siguiente del 30%, o sea, es bien variable, ¿no? Y ¿estás ahí, Cristian? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Sí? ¿Nos escucha? Cuéntame algo, Cristian. ¿Qué tiempo te llevó desde que empezó el 2016 tus estudios, que empezaste a formarte como trading? ¿Qué tiempo consideras tú que te llevó volverte rentable como para tú decidir dejar ya tu empleo y dedicarte pues totalmente al trading? Sí, aproximadamente unos 3 años y medio. 3 años y medio me tomó desde que empecé a formarme hasta que empecé ya a tener una consistencia, y a consistencia me refiero al menos a dejar de perder dinero consistentemente. Sí, y eso es una ganancia enorme, y el mensaje para los traders nuevos también es: cuando ustedes mantienen su capital, es una ganancia enorme. Ya deben pulir detalles, deben ajustar pequeñas cosas, pero van por buen camino, porque la curva de aprendizaje es bastante larga, y a veces pensamos que pasamos de perder e inmediatamente pasamos a ganar, y necesitamos pasar por el proceso de mantener nuestro capital. Entonces ese fue como mi proceso, y desde el 2019 aquí pues han sido muchísimos más aprendizajes. Todos los días seguimos aprendiendo del mercado, siempre debemos ser un estudiante, debemos estar atentos a cuáles son las lecciones que nos da el mercado, y la curva de rendimiento pues la podemos optimizar. Básicamente eso es lo que he venido haciendo pues, desde esa época, desde que dejé pues mi trabajo y empecé a ver que tenía pues una rentabilidad que va de la mano con la consistencia. Digamos que en el trading se maneja el concepto de consistentemente rentable, y que en inglés lo llaman CPT. Un trader consistentemente rentable es aquel que mantiene sus operaciones de la misma manera, es decir, que gana dinero siendo consistente con lo que está haciendo, porque a veces podemos ganar dinero un mes, 2 semanas, 3 semanas, pero estamos haciendo cosas aleatorias, y a largo plazo pues realmente no es sostenible. Es que consistencia es eso, ¿no? Consistencia es que después de un tiempo, ganando y perdiendo, tú tengas resultados positivos. Fíjate que en el trader, pues se considera que un trader que haga un 70% de probabilidades de éxito, o sea, que cada 10 operaciones vas a perder 3, o sea, es un trader excelente, pues. Efectivo. O sea, entonces imagínate, ¿no? Qué difícil es, ¿no? Y si tú haces a eso, le agregas una buena gestión de capital, tú puedes llegar a hacer 10 operaciones, perder 9, y que esa sola que tuviste sea tan exitosa que tape las 9 en las que perdiste. Pues yo creo que ahí es donde está realmente el secreto del trade. Cuéntanos algo. Tú hablas, Cristian, de dos indicadores que utilizas que no son muy comunes y que quisieras que los compartieras con nosotros. Vamos a comenzar por el orden flow. ¿Qué es el orden flow? ¿Cómo lo aplicas? Oriéntanos un poco en ese indicador. Ok, perfecto. Bueno, el order flow, conocido también como la huella, o en inglés footprint, viene siendo como la factura de las transacciones que se realizan en un determinado periodo de tiempo, dependiendo pues la configuración de la herramienta. Nosotros tenemos en futuros, yo opero futuros, tenemos básicamente varios tipos de órdenes, y esas órdenes al cruzarse nos deja básicamente una factura. Con esa factura, ¿qué hacemos? Analizamos la información de la subasta, de quién tiene la iniciativa y en qué niveles de precio. ¿Cuál nivel de precio es más negociado o es menos negociado? ¿Para qué nos sirve esto? Para poder, de cierta manera, quitarle la envoltura a las velas japonesas y poder ver cómo se dio esa interacción entre compradores y vendedores. Y allí pues identificamos básicamente patrones de agresividad, de pasividad, es decir, donde el precio podrá acelerar, donde podrá frenarse, asimismo pues ver cuál es la ubicación más óptima de la entrada y optimizar de cierta manera una estrategia de trading. Entonces básicamente es eso, es agarrar una vela normal, convencional, y ver la información que está allí, y podemos evaluar que una vela es diferente de otra. Es decir, la vela puede ser en su estructura visualmente igual, pero la información contenida dentro de ella es diferente. Podemos tener más compradores agresivos que vendedores agresivos, lo que nos muestra una fuerza a favor de las compras. Eso pues nos lleva a tener una mayor objetividad
en lo que nosotros hacemos como operadores. Por ejemplo, nosotros tenemos una ruptura de un determinado nivel de precio. Si tenemos dos patrones exactamente iguales de la vela saliendo, sobrepasando ese nivel, pues podríamos llegar a la conclusión que en ambas se está rompiendo. Pero si miramos la información detallada de esa factura, podemos determinar qué tanta fuerza tiene y las métricas, que es muy importante, qué métricas tiene de volumen, de intención compradora, y así pues tomar mejores decisiones. Genial, Cristian, genial lo que estás diciendo. Y para complementar y hacerte una pregunta, ¿el order flow se puede usar en cualquiera de los mercados? Porque he escuchado que obviamente los estudios que uno va haciendo como trader, que funciona mucho más en el S&P 500. Me imagino que operas el S&P 500. Sí, yo opero el ES, a veces en ocasiones el crudo, o también, bueno, las divisas no me viene bien por el tema del horario, porque tendría que madrugar muchísimo, no me da, pero sí se puede aplicar en cualquier instrumento financiero. Lo que pasa es que cada uno, como tiene su liquidez, en el Nasdaq, por ejemplo, la liquidez es muy delgada, quiere decir que en cada nivel de precio hay menos participantes. Por tanto, un comprador o vendedor o participante en general grande hace mover más rápidamente el precio, lo que hace que los niveles y las hipótesis pues sean más laxas, sean un poco más amplias, y hay que dejarle pues un stop más grande. Eso hace que se haga un poquito más complejo, pero se puede adaptar con una temporalidad más grande. Es básicamente conocer la personalidad del instrumento financiero y adaptarlo, pero los principios de los patrones y demás son los mismos. Buenísimo. Muy interesante, ¿no? Y también decías que en cualquier temporalidad, cuando haces temporalidades pequeñas, por lo menos cuando haces scalping, ¿cómo haces, Cristian, para hacer todo ese análisis de una vela? Porque quizás si son temporalidades largas, te permite pues el tiempo. Sí, bueno, pues yo manejo el footprint o order flow, pero no es la única herramienta que manejo, porque siempre parto desde el análisis de premercado para ir haciendo como zoom en la gráfica más pequeña, porque si operamos solo con el order flow, lo que vamos a tener es muchísima información, y ahí es donde las personas se llegan a confundir, porque nos perdemos del contexto. Entonces lo que yo hago es ver una gráfica, aparte de una gráfica semanal, miro cómo está la estructura. Ahora, si quieres, hablamos del perfil de volumen, que es otra herramienta de la subasta que uso, que es muy, muy buena. Y luego me paso a una temporalidad de 1 minuto, bueno, de 10 minutos y luego de 1 minuto, para poder analizar el patrón, básicamente el patrón que yo estoy buscando de esa vela, ubicado en la zona o los niveles de precio que ya he marcado, o las hipótesis o escenarios que he marcado previamente. ¿Qué quiere decir? Que pueden surgir muchísimos patrones, pero a mí me importa solo que se genere en ese escenario específico o en ese nivel de precio específico, para que todo sea más fácil. Yo utilizo algo que se llama el método CME, que viene siendo contexto, métricas y la ejecución. El contexto es todo lo que rodea esa entrada a nivel más macro, de una gráfica más macro, las métricas de la vela, de cuánto es el volumen, el delta, y la ejecución, en qué momento pongo mi orden. Entonces, la ejecución la hago en 1 minuto, pero en ocasiones el mercado está un poco lento, y ahí es donde doy la explicación, que debemos entender que la información sencillamente está seccionada. Si yo tengo varias velas de 1 minuto y el mercado está lento, quiere decir que en 5 minutos pues no voy a tener una vela alargada, sino voy a tener velas cortas de 1 minuto, pero la información viene siendo la misma. Entonces, si el mercado está muy lento, puedo comprimir esa información que está en esas 3 velas o 4 en una vela de 4 minutos, por ejemplo, o en una vela de 5 minutos, y ahí toda esa información se condensa y va a ser un poco más fácil. Así que respecto al tema de la temporalidad, usualmente utilizo 1 minuto, pero si el mercado está muy lento, utilizo una temporalidad de 3 minutos y observo los fenómenos que voy a observar de forma más resumida para que sea pues más fácil de interpretar. Wow, excelente. Y una pregunta, Cristian, ¿no? Y también para los que nos están escuchando y tal vez no conocen un poco de trading, cuando hablamos de scalping, es operaciones que podemos abrir y cerrar en minutos, en segundos, son operaciones muy cortas. Pero ¿por qué te gusta más esta estrategia, Cristian? Claro, asumo que te ha dado muy buenos resultados, pero ¿has realizado otra estrategia? ¿Has tenido la oportunidad de compararlo o siempre has hecho scalping y te ha sido pues más rentable?
Ya, bueno, he probado muchísimas cosas, realmente muchísimas estrategias. Y bueno, vengo pues lógicamente de la escuela de volumen, del tema de Wyckoff, incluso tengo un podcast donde hablo sobre varios temas. Dentro de eso está el Wyckoff, que se llama el podcast Trading sin Mentiras, y allí desgloso como temitas así. Y vengo pues de la escuela de Wyckoff y empecé a ver cómo podía optimizar y que sean las cosas más objetivas, las decisiones un poco más objetivas, con tal de parametrizarlo y estructurarlo, para que tenga básicamente como un algoritmo humano, por decirlo así. Cumple el contexto, ok, check, sigo, siguiente paso, las métricas y la ejecución. Eso básicamente es para poder llevar mi control operativo. Así que en el tema de la operativa un poco menos scalper, sí lo he intentado, pero en mi caso personal, el estilo, la forma que me gusta y me siento más cómodo, que siempre digo, cada persona desarrolla su propio estilo. Incluso hoy hablaba sobre eso, de que no tienen que copiar exactamente a alguien, sino tienen que sentir cómo están allí con determinada estrategia, si se sienten cómodos o no. Entonces, en mi caso, no soy tan bueno aguantando posiciones, sino entrando en una muy buena ubicación, teniendo una buena precisión, y allí pues me da para tener un ratio 1-2, dependiendo lógicamente el contexto, un 1-1, 1-1-5, si puedo maximizar ganancias, 1-3, y bueno, de ahí en adelante lo que el mercado pues nos ofrezca. Entonces básicamente es más el estilo que yo tengo y como me siento más tranquilo, poder ir a favor como de ese momentum inicial en una ruptura, tratar de tomar esa inercia y con esos datos pues tener una ventaja allí en el mercado para obtener un beneficio. Al final uno es, yo creo que un poquito de cada cosa, ¿no? Que te va formando. A mí a veces cuando me preguntan qué estrategia yo uso, yo no puedo definirlo, pues no tiene un nombre. Pero la que más te gusta es scalping, ¿no? También, Rafa. A mí me gusta mucho el scalping por la adrenalina, pero yo soy un creyente de la acción de precio. Yo creo que la acción de precio es todo. Después lo que tú inventes con la acción de precio, bueno, ya es otra historia, ¿no? Pero la acción de precio pues es todo y yo uso acción de precio para swing trader, para day trader, para scalper, para cualquier cosa. Yo siempre utilizo acción de precio. Y después pero lo vamos modificando, pero uno va agregando cosas. Y creo que ese es también pues parte de lo que está tratando de explicar Cristian, que no son parte de una estrategia normal, sino que vas agregando cosas, claro, y vas poniéndole cosas y a veces usas cosas que yo por lo menos, no sé, Fibonacci no lo uso en todas mis operaciones, pero de vez en cuando uso Fibonacci, ya dependiendo del contexto del mercado. Yo, mira, el retroceso de Fibonacci, que es una herramienta excelente, y miren, aquí puedo aplicarlo y puedo ver. A veces no tengo muy claro la tendencia que pudiera tener y el retroceso de Fibonacci te ayuda mucho, pero yo creo que uno va como que creando cada quien su propio estilo y es lo que la gente debería buscar, su estilo, pero para eso tiene que tener conocimiento. Fíjense lo importante pues de alguien como Cristian, pues 3 años y medio para llegar a una consistencia, casi lo mismo, Cristian, que te tocó estudiar para tu carrera universitaria, ¿no? O sea, y eso es lo importante, que la gente entienda que la inmediatez en esta profesión no resulta y que el que está buscando resultados rápidos generalmente va a salir con malos resultados. Correcto, ¿no? Y yo tengo también una pregunta, más que una pregunta, como un consejo para que Cristian nos dé un consejo a los traders que están empezando, que escuchen el programa, que quieren obviamente entrar en lo que es el mercado de la bolsa de valores en cualquiera de sus índices. Según lo que estás explicando de tu operativa, eres un trader paciente. O sea, puedes estar en la pantalla y puedes ir obviamente colocando tu soporte, tu resistencia, haciendo o armando tu estructura hasta el momento de entrar. Pero sabemos que el 90% de los traders son impacientes. Entonces, ¿cómo o qué consejo tú le das a esos traders que están empezando para poder aguantar esas ganas de la adrenalina de entrar al mercado en la primera que ven, sino en la correcta? ¿Cómo tú descubriste esa manera? Bueno, pues realmente hay muchísimos consejos. Tendría que resumir bastante, pero sería, bueno, el tema de la paciencia, que creo que todos lo saben, pero cómo se trabaja la paciencia es casándonos con un tipo, al menos iniciando un tipo de estrategia. Ese sería mi mayor consejo, porque cuando tenemos que la entrada tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6... Hay estrategias que tienen 10 entradas y cuando estamos empezando es muy complejo porque cada tipo de entrada tiene sus especificaciones técnicas, tiene su gestión, su ejecución. Entonces van a ser muchas variables e iniciando necesitamos simplificar lo máximo posible.
Entonces necesitamos mantenerlo simple con un solo tipo de entrada y mantenernos enfocados en desarrollar consistencia y rentabilidad con un tipo de entrada. Debemos entender el concepto de que el mercado puede hacer cosas que nosotros hemos planteado y aceptar eso. Creo que con eso es lo que más lidiamos, de decir, bueno, el precio puede llegar a esta resistencia, puede rebotar, puede seguir acá, y que el precio lo haga y después entonces sacamos al flote nuestro sesgo cognitivo de resultado. Y decimos, pero ¿por qué no entré aquí si el precio hizo lo que yo estaba planteando? Pero la pregunta es, ¿tienes parámetros específicos para ese tipo de entrada? Allí en esa resistencia, una entrada tal vez agresiva de reingreso, de reversal, contra tendencia. Si la respuesta es no, pues no debes estar ingresando. Y ese como diablito que uno tiene aquí, como lo ejemplifican en las caricaturas o en las películas que nos está hablando es, mira, hiciste un buen análisis, en la próxima entra, si no tengas la estrategia para ese tipo de entrada, pues debemos dominar eso. Básicamente debemos gestionar ese tipo de emociones, porque el mercado muchas veces nos va a dejar, primero que todo. Me dicen, Cristian, ¿cómo hago para que el mercado me deje? Que si entro en ruptura, me hace una falsa ruptura, pero si entro en el retroceso, tal vez me deja el retroceso. ¿Cómo yo evito eso? No se puede evitar eso. Eso es algo con lo que tenemos que lidiar de por vida. Que sí hay unos tips para poder tener una ejecución más agresiva en donde podemos identificar, donde hay una mayor probabilidad que el precio rompa y haga el retroceso ya cuando se vaya a devolver. O tal vez que haya una mayor probabilidad de retroceso. Eso lo sabemos. Pero muchas veces nos va a dejar el precio. Entonces la paciencia hace parte básicamente de eso, de poder comprender que cualquier cosa puede pasar y que hacemos una buena hipótesis y que el mercado puede hacerla y debemos dejar las manos quietas y concentrarnos en ser un cazador. Yo ejemplifico esto como la leona. No sé si ustedes han visto los documentales de las leonas cazando, y cuando hay muchas presas corriendo por un lado por el otro, se quedan con cero, no cazan a ninguna, se quedan volteando a mirar y realmente no pueden hacer nada. Así yo ejemplifico lo mismo en el trading. Cuando nosotros queremos hacer de todo, la gráfica, tratar de tomar todas las oportunidades, finalmente resultamos con una balacera tremenda en nuestra gráfica, 2 entradas, y a veces no alcanzamos ni a cubrir lo de la comisión. Entonces debemos enfocarnos en eso que hemos estudiado bien, enfocarnos en esa estrategia y esperar pacientemente solo ese setup de entrada, perfeccionarlo y después al siguiente nivel, ya conozco ese tipo de entrada, vamos con el siguiente, para poder desarrollar pues una consistencia en una estrategia, luego en la siguiente y así, pero un paso a la vez y no querer abordar todo, porque finalmente nos volvemos expertos en muchos tipos de entrada, pero a la final nos quedamos con las manos vacías. Cristian, yo soy de los que cree que si tú controlas tus emociones, como tú bien lo mencionabas, y haces una buena gestión de riesgo, casi que la operativa que tengas no importa, ¿no? Tú puedes entrar así en el mercado y controlas tus emociones y controlas el riesgo, el capital, pues vas a tener éxito a la larga. ¿Qué haces tú? ¿Hay algún tipo de rutina? ¿Qué haces para controlar esa parte emocional? Y si alguien, pues, tocara ahorita tu puerta y te dijera, yo quiero ingresar a hacer trading, pero no sé nada, ¿cuál sería ese consejo de oro que tú le darías? Ya, bueno, el tema de lo que mencionas de la gestión monetaria, pues es importante, la gestión de las emociones también, pero sí tengo que mencionar que hay métodos perdedores, o sea, hay muchos métodos perdedores y que no tienen una ventaja real, entonces sí importa el método y debemos entender por qué debe funcionar, pero bueno, digamos la suposición que tenemos un método ganador, ¿verdad? ¿Cuál sería la rutina? La rutina mía diaria, pues básicamente es siempre estar a tiempo en el mercado y seguir básicamente como el checklist diario de las noticias, de mirar a qué horas es noticias. Yo pongo alarmas en Windows para que allí salga el aviso de las noticias, ver la volatilidad para así mismo ver cómo ajusto mi stop loss, hacer los escenarios desde el contexto más macro, tener también, si nos permitimos y lo queremos hacer, una rutina de tranquilización, tal vez de meditación o hacer ejercicio, con tal de que nos ponga un poco menos excitados, menos
alterados y ansiosos, que suele suceder en unas etapas iniciales donde nos sentamos y tenemos mucho miedo o estamos muy ansiosos. Entonces, básicamente es planear las cosas. Si nosotros planeamos, vamos a ejecutar eso con muchísima más tranquilidad que si no lo hubiéramos planeado. Un error que yo cometía pues cuando estaba empezando era que algunos días hacía premercado, otros días no, y eso realmente no debe ser así. El día que yo no haga premercado, ese día yo no opero, porque llegué tarde o demás. Entonces el premercado sí o sí, el postmercado, yo tomo captura de mis operaciones diarias, incluso lo comparto con mi comunidad gratuita de Telegram todos los días allí, de una forma consistente y coherente de lo que enseño y con lo que hago en el mercado. Si cometí algún error, si tal vez hay algún aprendizaje, pues siempre hay que llevarlo, porque ese aprendizaje, compartir también los errores es importante, no esconderlos, porque muchas veces tendemos a que el día que sobreoperé, ese día lo boto a la basura, y si nosotros rescatamos ese día, ahí es donde vamos a aprender a no volver a hacerlo. Esa parte va ligada a la parte técnica y psicológica también, porque necesito saber qué fue lo que hice mal, cómo corregirlo y ver cómo soluciono eso. Personas nuevas, vendría siendo que se hagan las preguntas básicas si tienen el tiempo, ¿no? Porque hay que tener tiempo. Y es como un filtro, básicamente. Si tienen el tiempo para estudiar, si son conscientes del proceso que puede llevar, tener, lógicamente, paciencia y desligarse totalmente de la parte monetaria, del dinero, porque lo primero que queremos hacer es, bueno, ¿y en cuánto yo gano dinero? ¿En cuánto? Es como empezar en una carrera, no sé, de medicina, y en quinto semestre empezar a preguntarle al profesor, bueno, pero ¿cuándo me van a pagar? ¿Me entiendes? ¿Cuándo voy a recibir una paga? ¿Cuándo voy a recibir dinero? Y es un proceso, es una habilidad que debemos construir y debemos ser conscientes de eso. Entonces, el consejo de oro básicamente es, tienes que tener paciencia y tienes que saber a lo que te vas a enfrentar y bajar tal vez las expectativas para que tengas la menor frustración posible. Porque si tienes las expectativas muy altas, lo que vas a hacer es, no vas a disfrutar el proceso. De verdad, Cristian, si sabes a lo que te enfrentas, cada logro pequeño que hagas, vas a disfrutarlo, porque estás sabiendo que es algo difícil y estás logrando pequeñas cosas, y ya eso es muy importante. Te agradecemos, Cristian, de verdad, todos estos consejos que nos has dado. Ha sido una tarde llena de conocimiento, lleno de cosas positivas para muchos traders, no solamente que estén comenzando, sino personas especializadas, pues que ya van a servirle los consejos que nos has dado.